En las clases anteriores nos habíamos referido a las variables aleatorias discretas. Son variables que tienen, se les suele decir, nombre propio y cumplen alguna característica, su experimento que las determina para hacer uso de ellas. Ahora vamos a referirnos a las variables continuas, variables aleatorias continuas, con, no, con nombre propios. Y entre las más comunes, son estas que tenemos acá. Es una barbaridad. Según lo que se esté estudiando, pues algunas sirven de modelo, ¿verdad? A las que nos vamos a referir son aquellas que están en color rojo, ¿verdad? Porque existen, como mencionaba previamente, una gran barbaridad, algunas aplicadas en ingeniería, otras aplicadas a la parte económica, otras aplicadas a la parte de salud. Y las que tenemos en rojo tienen la particularidad que son aplicables a casi toda rama de la ciencia de estudio. En cambio, en algunas son muy puntuales. El orden que está ahí es en orden alfabético, no es precisamente en el orden en el cual las vamos a considerar. De todas ellas, el que nos va a eh, detenernos un poquitito más son las que se conocen como la distribución normal, que como vamos a ver más adelante es casi la distribución por excelencia. Y otro caso, la distribución gamma. Son las que más nos vamos a detener. Y para aplicar una u otra distribución, pues el experimento debe de cumplir ciertas propiedades, ¿verdad? A la primera que nos vamos a referir es, entre comillas, al caso más simple, que se conoce como distribución uniforme. Recordar el hecho que en una distribución continua, la función que le llamamos típicamente más función de densidad en vez de función de probabilidad, la representábamos con F minúscula, que tenía que cumplir dos condiciones. Tenía que ser positiva, o sea, la función positiva si la graficábamos sobre el plano cartesiano sobre el eje X, y en teoría la integral de menos infinito hasta más infinito tenía que ser 1. Esas eran las condiciones. La distribución uniforme tiene la particularidad que se define en un intervalo. Según el texto que se utiliza, en algunos aparece cerrado por ambos extremos del intervalo, en otros suele aparecer abierto. Acá lo tenemos cerrado. Y tiene la particularidad, mencionábamos, que es constante en ese intervalo. Y fuera de ese intervalo toma el valor de 0. Gráficamente, quizás algo así. Gráficamente, quizás algo así. Lo que está en rojo es el gráfico. Lo están en azul los ejes. Y mencionábamos, la función debe de ser constante en el intervalo. Es un tipo de distribución utilizada en algunos casos, sobre todo cuando el comportamiento de la variable de estudio, como tenemos aquí, es constante. Supongamos que queremos hallar numéricamente ese valor de K, que quisiésemos hallar numéricamente este valor de K. Entonces, si recordamos, la función para que fuese de densidad debe de ser positiva y la integral de menos infinito a más infinito debe de ser 1. Entonces, en este caso, si quisiésemos hallar el valor de K, lo que tendríamos que integrar en teoría, y cuando menciono en teoría, porque la definición nos dice desde menos infinito a más infinito, pero tendríamos que integrar la función de menos infinito, la flechita de acá va de menos infinito hasta A, la función ahí toma el valor de 0. De A, descomponerla como una integral de A B, donde en ese caso la función toma el valor de la constante e integrar posteriormente de B, descomponer la integral como una suma, de B a más infinito, ¿verdad? Y con ello, vamos a sacar un poquito más esto, con ello pues tomamos en cuenta la integral en todo su dominio. Tomamos en cuenta la integral en todo su dominio. ¿Cuál es el valor numérico de K en este caso? Solo tengo la respuesta porque creo que la integral es exageradamente bastante fácil. Nos quedaría la integral. Descomponer la integral de menos infinito hasta A
la función ahí es 0. De A a B, la función ahí resulta ser la constante. Y la integral desde B a más infinito para considerar todo el dominio. ¿Cuál es el valor de la constante en este caso? Si lo encuentran ahí. Sería acá. No, el valor de K, o sea, ese valor de K. Ah, Porque K no puede ser un número cualquiera. Debe de cumplir la condición que la integral de la función, que es K, dentro de ese intervalo debe de ser igual a 1. No sé si estamos de acuerdo. A uno le- ¿Cuánto le da? no, mi pregunta es, ¿K sería igual a 1 o no? No. No. Bueno, me voy a salir de acá para... En PowerPoint sí puedo escribir, acá no puedo escribir, me refiero a símbolos matemáticos. Voy a tratar de abrir PowerPoint para ver si puedo ahí... Permítanme que no... hacer la integral. No, no sé. Lo que tendremos que integrar es eso desde menos infinito a más infinito. Tendremos que integrar de menos infinito a menos infinito. Ok, voy a salirme de acá. Voy a darle compartir pantalla para donde me pueda mover en todos lo que tengo abierto. Y en esta de PowerPoint, aquí sí puedo, en esta parte de acá sí puedo escribir. En esta parte de acá puedo escribir. Entonces, la función, acá está, la parte de la función. La función es f de x, minúscula. Aquí casi siempre al escribir el texto suele aparecer mayúscula. Igual a k, igual a la variable k. Y k está definida para valores que se encuentren entre a y b. Permítanme a ver si encuentro si el símbolo acá de del menor o igual. Ok, aquí. Ok. Bueno, estaba colocando acá. La variable debe de estar entre A y B. Y B. Y 0 en otro intervalo. Voy a ampliar un poquito el tamaño para que se vea mejor. Pequeñito esto. Ok. Entonces, en teoría, la integral de esto, de menos infinito a más infinito, debe de ser 1. Entonces, hay una opción acá de ecuación. Casi nunca la he usado. A ver cómo me resulta. Esta tendría que ser. Ok, ya me salió, ya salió ahí. Entonces, en teoría, integramos. Bueno, si descomponemos toda la integral, lo que nos quedaría acá, el límite inferior es A, el límite superior es B. Ya les amplío acá, creo que el tamaño sale muy poquitito. La función es K. La función es K. K diferencial de X. Y ese resultado tendríamos que igualarlo a 1. Permítanme ver si ampliándole el tamaño acá se ve mejor. Ok, ahí. Así quedaría la integral. En sí, estoy cambiando, integramos desde menos infinito hasta el valor de A. La función ahí es 0, ¿verdad? Integramos de A a B. Ahí la función es todo el valor de K. E integramos de B a más infinito. Ahí la función es 0. Entonces, básicamente lo que nos queda es la integral desde A hasta B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, y esa integral es esta. Entonces, resolviendo esa integral, ¿qué valor obtenemos para acá? K va a ser igual a 1 sobre B menos A. Correcto. K sería igual a 1 sobre B menos A.
No sé si estamos de acuerdo con lo que menciona su compañero. ¿Sí? Sí. Nick, ¿podría explicar eso de nuevo, por favor? ¿Qué parte? ¿Por qué es 1 sobre B menos A? O no sé. pero esto de acá sí estamos de acuerdo. Lo que tengo en esta integral. Sí, Sí, eso sí, Nick. Ok, bueno, pero si entonces resolvemos, lo que la integral de esto es k por x. Bueno, no sé si aquí puedo colocar esto acá. Es k por x. K es una constante. Entonces integramos el diferencial de x y evaluamos. Aquí sí no sé si puedo colocar el símbolo ese de ecuación. Esto lo evaluamos. ¿Dónde está el insertar? A ver si puedo colocarlo como... No, perdón. Ecuación. Creo que aquí... Acá. Evaluamos en el límite superior. Evaluamos en el límite inferior y en el límite inferior es A. Evaluamos en el límite superior es B. Evaluamos X. ¿Sí o no? Sí, Nick. Entonces, al evaluar X, lo que nos queda es K y restamos los valores. B menos A. Cuando evaluemos en B, cuando evaluemos en A, y ese resultado lo igualamos a 1. Entonces, despejamos esta última parte de aquí, esta parte de acá como una ecuación. Ahí encontramos el valor de K. Gracias, Liz, ya le entendí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces me regreso a la otra presentación. El valor de K es 1 sobre B menos A. El valor de K es 1 sobre B menos A. ¿Cómo encontraríamos el valor esperado? Bueno, para el valor esperado, multiplicamos la función por X. Multiplicamos la función por X. Repito, para el valor esperado. Entonces, me voy a la otra página, al valor esperado. Voy a darle un copy paste acá a esto, un copy a esto. Y si lo que queremos es valor esperado, buscando que se mueva todo esto acá, valor esperado, ese valor esperado de X sería, bueno, el valor de K que se encontró, ¿verdad? El valor de K que se encontró, pero es X por la función es K, el valor que se encontró previamente. Entonces sería integrar esto, y acá nos quedaría la integral de X es X medio. Ya no encuentro las expresiones acá. No sé si estamos de acuerdo. Bueno, acá sería X cuadrado entre 2. Y este X de ponerlo como de subíndice, que no sé cómo se hace acá. Creo que con este. Entonces voy a colocarlo así mejor. Ya lo encontré. Acá sería X. Acá sería 2. Y elimino lo que había colocado previamente este de acá. Así. Y hay que encontrar eso. Entonces, ese sería el valor esperado. No sé si estamos de acuerdo. Bueno, la idea de esto es que evaluamos cuando X es igual a y X es igual a B. El valor esperado, si recordamos, era X por la función. La función es K. Y encontramos esa integral. No sé si estamos de acuerdo. Aquí también habría que sustituir el valor de K que se ha encontrado previamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí. Ok. Y eso nos da todo este valor. A más B sobre 2. A más B entre 2. E igual podríamos hallar la varianza que lo definíamos como valor esperado de x cuadrado menos la media al cuadrado. Fórmulas que vimos allá
cuando comenzábamos esta segunda unidad de propiedades, definición y propiedades de valores esperados, ¿verdad? Uno de los ejemplos muy típicos de esto suele trabajar o se suele considerar cuando decíamos el comportamiento es constante, ¿no? Que el comportamiento es constante. Y muy utilizado cuando a través del tiempo, que es la variable más utilizada, no cambia la información. En el ejemplo siguiente tenemos que en una empresa los años de experiencia se nos dice que mantiene una distribución uniforme en este intervalo entre 0 y 12.5. Y se elige un empleado de dicha empresa y nos piden hallar probabilidad. Recordemos que la probabilidad la encontrábamos integrando en el intervalo. Entonces, en este caso, el valor de A es 0, donde está definida la distribución, y el valor de B, 12.5. Me voy a la parte de arriba. El valor de A, límite inferior. El valor de B, límite superior. ¿Dónde está definida la función? Caso particular nos dicen que es 0 y el menor valor y el mayor valor 12.5. Y queremos hallar la probabilidad. Teníamos que el valor de K era 1 sobre B menos A. 1 menos B sobre A. Y acá queremos hallar una probabilidad entre 2.5 y 7.5. ¿Estamos con esto? Me voy a pasar a la otra parte donde puedo sí escribir, manipular más o menos como ecuación, ¿verdad? A esta parte de acá. Okay. Le voy a dar un copy de nuevo a esto. En ese último caso, queremos una probabilidad. Queremos una probabilidad. La probabilidad de que la variable se encuentre entre 2.5 menor la variable y 12.5. 12.5. Entonces lo que tendríamos que hacer es integrar en el intervalo. Entonces el intervalo comienza, tiene límite inferior 2.5. Tremendo buscando la flechita acá, 2.5. Límite superior 7.5. 7.5. El valor de B en este caso es 1 sobre 12.5, ¿verdad? Porque recordemos que A era 0 y B 12.5. Entonces, acá integraríamos acá adentro una fracción. El valor de K es 1 entre 12.5. Ese es el valor de K. Este es que tenía un copy-paste antes, ¿no? Por eso queda así. Y eso es lo que tendríamos que integrar. Vic, antes del 12.5 tendría que ir un menor igual también, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no tengo... ya. Sí, tiene razón. Permítame. Me enfoqué más en esta acá. Sí, gracias. Ya le di. Bueno, puede ser menor o menor o igual, porque recordemos que en el caso continuo es indiferente si es abierto o cerrado. Sí, gracias. No me voy más pendiente de buscar los símbolos aquí. Bueno, esto es lo que tendríamos que integrar. No sé si estamos de acuerdo. ¿Por qué 7.5? No, Espérame, tiene razón. Es que aquí es 7.5. Sí, aquí había cometido un error. Acá era 7.5. Y acá es 5. Pucha, fatal. Dice, determina la probabilidad de que la persona tenga entre 2.5 y 7.5. La integral debe de ser entre 2.5 y 7.5. Sí, había cometido un error allá por no copiarlo bien. Así sería. Entonces, hay que encontrar esa integral. Recordemos, la probabilidad se encuentra con integral en el caso continuo, que es el que pretendemos aquí. Cuando les mencionaba que es el caso más fácil, sobre todo es porque como aquí son constantes, la integral de esto es x, ¿verdad? Porque este k es constante.
K es 1 sobre B menos A. B, 12.5, nos decía que la distribución estaba entre 0 y 12.5. ¿Cuánto nos da esa integral? 0.4. 0.4. 0.4. No sé si estamos de acuerdo. Se suele utilizar este tipo de distribución cuando el comportamiento no cambia. Diga, ¿a qué se refiere con eso del comportamiento no cambia? O sea, que la función es constante. O sea, si nos fijamos bien, la gráfica es la misma. O sea, el valor de K es constante. La idea de constante básicamente implica que no cambia. Sí, sí. Bien, vamos a referirnos a la distribución por excelencia. Se conoce como distribución normal. La distribución normal es una distribución que depende de dos términos, de la media y la desviación estándar. Recordemos que cuando le colocábamos a sigma al cuadrado le llamábamos varianza. Si únicamente considerábamos sigma, es decir, la raíz de la varianza, le llamábamos desviación estándar. Es una distribución que depende de la media, por eso lo tenemos en rojo acá para resaltarlo, y la desviación estándar. Y su función está dado por todo esto de acá, definido de menos infinito a más infinito. Se suele decir que es la distribución por excelencia, sobre todo porque casi toda distribución, mediante un cambio de variable que vamos a ver posteriormente, se puede transformar en una distribución normal. Generalmente cuando nos referimos o utilizamos el término normal, la idea es usual. Es usual, o sea, lo que pasa día a día. Y, como mencionaba, permite representar cualquier distribución, aproximarse a este tipo de distribución. Y es la que suele utilizarse para modelar, pasar de una forma matemática, la gran mayoría de los procesos, fenómenos naturales, suele utilizarse mucho en las ciencias sociales, parte médica, en la parte de ingeniería también, ¿verdad? Y sobre todo porque se suele utilizar bastante en algo que se conoce como teoría de errores, que en un estudio lo que se quiere minimizar son los errores, ¿no? Se suele conocer como distribución normal. Esta es su ecuación. Esta es su ecuación, una ecuación bastante rara, realmente bastante rara. Esta que tenemos acá, esta que tenemos acá. La función depende de dos términos, de la media y la desviación. La media aparece en toda esta expresión. Bueno, voy a poner este color acá, aquí, justo aquí. No sé si lo logran ver. Acá, la media. Y la desviación, la desviación estándar, en el denominador y acá también multiplicando a raíz de 2pi. A raíz de 2pi. Este tipo de distribución tiene algunas características. Nos vamos a referir a ellas, sobre todo en la parte gráfica, de manera inicial, ¿verdad? Gráficamente se dice que tiene una forma de campana, más o menos como lo que tenemos en verde, acá abajo. Bueno, esto lo tomé de un libro, ¿no? Como una forma de campana. Se dice también, se le conoce también como campana de Gauss. Gauss fue un matemático que fue el que propuso la distribución. Acá hay tres términos, aunque los tres términos los vamos a mencionar. Creo que uno es el que hemos visto nada más, que es el de la media. Tiene una propiedad muy fundamental, que estos tres términos son iguales. La media es el promedio. El promedio de esta distribución coincide con la mediana. La mediana tiene la particularidad que lo que pasa a un lado de lo que tenemos punteado acá, sucede al otro lado.
es como que esto punteado que tenemos aquí fuese como un espejo. Y la moda es donde la función tiene el pico, su máximo, ¿verdad? Y la particularidad es que en este tipo de distribución resultan ser iguales. Es decir, el promedio, ese término del promedio, le llamamos media aritmética, la mediana, lo que divide la distribución en dos partes iguales, y la moda, que es donde se tiene su máximo, están en el centro de la distribución. El área debe de ser igual a 1. Si recordamos, nos lo enseñaban en cálculo, el área lo mirábamos como la integral desde menos infinito a más infinito, ¿verdad? Como la integral desde menos infinito a más infinito. Esa integral debe de ser igual a 1, ¿verdad? Si integramos esto, si integrásemos esto, que es la función el f de x, desde menos infinito hasta más infinito, deberá de ser igual a 1, el área. Esa área es la que precisamente vamos a ver como probabilidad, y mencionamos el hecho que es simétrica. Lo que pasa a un lado de la media pasa al otro lado. Y finalmente es asintótica. Mirábamos ahí en matemáticas e inclusive en cálculo alguna forma de cómo hallar las asíntotas. La gráfica nunca va a tocar el eje X. Es una asíntota. A medida se incremente, la gráfica se va a ir acercando al eje sin tocarlo, ¿verdad? La idea de una asíntota. Y los términos que se suelen considerar a esta parte asintótica se suele conocer como colas de la curva, ¿verdad? Se suele conocer como colas de la curva, ¿verdad? La distribución normal en sí, decíamos, depende de la media y la desviación. Depende de la media y la desviación. Si variamos la media, si únicamente variamos la media, la gráfica va a ser algo más o menos así. Mencionábamos antes. Espérame que se me hizo esto. Mencionábamos antes. En la media se tiene el punto más alto y tiene una forma de campana. Tiene una forma de campana. Es simétrica. Lo que sucede a un lado y al otro lado de la media es simétrico. Entonces, si tenemos que la media es 283, el valor máximo va a ocurrir en 283 y va a tener una forma de campana, más o menos así. Si varía la media, pues lo que va a hacer es que la gráfica se va a desplazar, así como nos enseñaban ahí en matemáticas, aquello de traslación de curvas, que podíamos tener y igual a x cuadrado, pero si en vez de colocar x colocábamos y igual a x menos 1 al cuadrado, la gráfica se desplazaba. Igual sucede acá. Sigue manteniendo la misma forma gráfica de campana. Lo único que ocurre es que la gráfica se desplaza. La gráfica se desplaza. Nos va a interesar un tipo de distribución especial que se conoce como distribución normal, estándar. Distribución normal, estándar, ¿no? Y es una distribución que tiene la particularidad de que la media es 0 y la desviación es 1. Al decir una probabilidad, el caso estándar es que independientemente de cuál sea la media, puede ser 283 como tenemos aquí, 301, cualquiera. Esta se puede transformar en una estándar, normal estándar. La normal estándar tiene la particularidad que su media es 0 y su desviación es 1. Y para hacer esa conversión se suele utilizar cierta fórmula que que recibe el nombre de normalización, que es esta de acá, que es esta de acá. Y la idea es que aquella función que mirábamos antes ya no la vamos a tener dependiendo de x, sino que va a pasar ahora a depender de z. Ok. Retrocedo para ilustrar a qué me refiero con eso de la curva, de ecuación que cambia.
Esta es la función, la ecuación para un valor de la media y un valor de la desviación. Esta de acá. Y este término que aparece en el exponente, estos términos que aparecen en el exponente, aquí se suele hacer el cambio de variable. Aquí se suele hacer el cambio de variable. Ese cambio de variable es el que vamos a considerar. Típicamente la letra que se suele utilizar es Z para algo que vamos a conocer como distribución normal estándar. Como distribución normal estándar. ¿Verdad? Aquí donde se hace el cambio de variable. Con ese cambio de variable, la distribución se transforma, la función, perdón, se transforma en esto de acá. La distribución se transforma en esto de acá. En esta ecuación, ya dependiendo de Z y no de X como ocurría inicialmente. ¿Por qué se suele utilizar este cambio de variable? Por lo siguiente. Este tipo de expresión, no puede ser integrable. No puede ser integrable. No lo podemos, con aquellos métodos que nos enseñaban en cálculo 1 y quizás algunos que se ven en cálculo 2, este tipo de expresión no se puede integrar. Entonces, como no se puede integrar, típicamente suelen aparecer en tablas. La información suele aparecer en tablas, ¿verdad? En este cambio de variable, cualquier distribución se puede transformar en una normal estándar, ¿verdad? Cualquier tipo de variables en una distribución estándar. En esa distribución estándar es cuando se utiliza típicamente la letra Z. Cuando se utiliza típicamente la letra Z. Tenemos dos casos acá para ilustrar sobre todo algo donde ha sido un error muy común en problemas de exámenes en periodos anteriores. Tenemos una distribución normal con esta media, con esta desviación, y queremos hallar el valor de Z. Es como que tuviésemos, valga la analogía, algo en metros y queremos pasarlos a pies. Hay una fórmula que nos permite pasar de metros a pie, ¿no? Igual acá tenemos una distribución que depende de X. Depende de X. Para ese X, la media es 20. Para este X, la desviación es 4. Y vamos a encontrar el valor de Z, el de la normal estándar, ¿verdad? Cuando X tome el valor de 25. Sería algo así. Este es el valor de Z. Este es el valor de Z. Pues sustituimos en la fórmula la media, que es 20, media, recordemos media, mu, esta letra que parece como una M, mu, sobre la desviación, 25, el valor de X que le queremos transformar en Z. Entonces sería el valor de X menos la media, que es 20, sobre la desviación, 1.25. Si la desviación fuese, si la media fuese 12.2 y la desviación 2.5, el valor que le corresponde a 10.1 en la normal estándar sería este. El valor de la media es 12.2 en X. El de la desviación en X es 2.5. Y el normal es el Z correspondiente a la normal estándar es menos 1.82. Menos 1.82. Y aquí algo. El Z es un cambio de variable, no es probabilidad, ¿verdad? Solo es cambio de variable. Mencionaba, es como que pasáramos una medida que la tenemos en pies o en metros a una medida a pies, ¿verdad? Ese valor de Z puede ser negativo, como tenemos acá abajo, puede ser 0, se puede presentar que sea 0, puede ser positivo. Z no es probabilidad. Tomados estos números para ilustrar algo, si recordamos, la probabilidad debe de estar entre 0 y 1. No puede ser negativa, no puede ser mayor que 1. Este Z puede tomar numéricamente cualquier valor. Este Z, repito, puede tomar numéricamente cualquier valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok.
y hay una que se conoce como regla empírica. Esto de la regla empírica es una que se suele utilizar mucho para aproximar datos, cantidad de datos, ¿verdad? Sin hallar probabilidad, aunque acá se suele utilizar porcentajes, nos da una idea de qué tantos datos caen dentro de un intervalo, más o menos así, que el 68% de los datos están dentro de la media a una desviación, acá. Ando buscando, acá, ando buscando algo así. Aquí tenemos la media, acá tenemos la media. Entonces, sobre el eje X, acá tenemos la media. Entonces, en un intervalo de la media más una desviación, llegamos hasta aquí, la media menos una desviación, llegamos hasta acá. O sea, básicamente nos referimos a este intervalo, donde tenemos distancias entre la media más una desviación y menos una desviación. Pues dentro de este intervalo, dentro de este intervalo se tiene aproximadamente el 68% de los datos. De manera similar, si consideramos la media más dos desviaciones, estamos hablando de un intervalo así. La media menos dos desviaciones a la media más dos desviaciones. Aquí se tiene aproximadamente, porque no es tan exacto así, sino que aproximadamente el 95% de los datos. Y una tercera expresión que se tiene es el hecho que si consideramos la media menos en un intervalo con una diferencia de 3 desviaciones, prácticamente aquí se tiene casi todo, el 99.7% de los datos. Esto para cualquier desviación. En la normal estándar, recordar el hecho que en la normal estándar, la media es 0. La media es 0 y la desviación es 1. En la normal estándar, repito, la media es 0 y la desviación es 1. Se conoce como regla empírica. Muy utilizada, sobre todo cuando se trabaja con estimación, algo que vamos a ver en la tercera unidad, y no se requiere hallar tablas o trabajar con probabilidades. ¿Verdad? Trabajar con probabilidades. Normalmente, el área la encontramos con integrales. El área la encontramos con integrales. Y el pero que se tiene es que esta integral que tenemos aquí es una integral que se suele decir que no tiene antiderivadas. Esto no se puede integrar. O sea, lo que aparece, bueno, me refiero a lo que no se puede integrar en sí es a esto de acá. Esto no se puede integrar. Entonces, lo que se hace es aproximarla. Hay una clase en matemáticas. La clase se llama análisis numérico. La clase es la última lo último que se lleva tanto en ingeniería, en todas las ingenierías, donde lo que se ve ahí es todo aquello que no se puede hacer en 110, todo lo que no se puede hacer en 111, en cálculo 2, en ecuaciones diferenciales, aproximarlos. Y se suelen ver en esa clase cómo aproximar integrales. Repito, cómo aproximar integrales. Y la idea esa de aproximar integrales, repito, la idea esa de aproximar integrales en este tipo es área, verlo como área, y esa área es la que vamos a ver posteriormente como probabilidad. En el uso de las tablas, aquí son casi comunes, se suele trabajar con dos decimales. En la primera columna, en esta que estemos acá, se suele considerar la parte entera y el primer decimal. Si el número fuese este, 0.84. Acá la parte entera, que es 0, y el primer decimal, que es 8. Y en la fila de arriba, el segundo decimal. Y donde se crucen,
En este caso, a ver si puedo colocar una recta donde se crucen. Acá, entero primer decimal, acá entero segundo decimal, es el área aproximada. Área aproximada. Esa área la vamos a ver posteriormente como probabilidad, ¿verdad? Menciono esto, la de las tablas, porque quizás más adelante lo utilicemos. Creo que no, pero por cualquier eventualidad nos vamos a auxiliar siempre de la aplicación. Y hay tres casos posibles para hallar áreas. Esta de acá, que es menor o igual. Esta de acá, que es menor o igual. Simbólicamente es esto. Simbólicamente es la primera, que es que ese caso 1 es esto de acá. Es esto de acá. Que dicho sea de paso, nos lo da la aplicación. Repito, lo vamos a usar la aplicación, directamente nos lo va a dar la aplicación. El segundo de los casos, si es mayor o igual, la parte sombreada es donde encontramos el área, ¿verdad? Y ese caso también nos lo da directamente la aplicación, ¿verdad? Nos lo da directamente la aplicación, este de acá, el segundo caso. Y hay un tercer caso que se nos puede presentar, en el cual necesitamos hallar áreas, que es dentro de un intervalo, numéricamente entre A y B. Entre A y B. Entonces, en este caso, sí tenemos que reacomodar el área, esto de acá, para utilizar la aplicación. Para utilizar la aplicación. Muy parecido a como hacíamos en el caso discreto, ¿verdad? Estos son los tres casos. Lo ilustrado acá es con tablas. Con tablas, ¿va? Acá todo esto es con tablas. No vamos a trabajar con las tablas realmente, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Me voy a salir de acá. Voy a compartir mi teléfono. Permítame conectarlo primero para ver el comportamiento de la distribución normal. Como repito, tal como ocurría con la distribución binomial o todo aquello que mirábamos, se podía encontrar las probabilidades con tablas. No vamos a hacer uso de esas tablas, ¿verdad? Nos vamos a guiar de la distribución normal. Ok, me salgo de acá, voy a compartir la pantalla de mi teléfono. Ahí le va a aparecer ya. Ok, tengo acá las distribuciones. Okay. Al abrir, la que estamos mencionando ahorita es la normal. Esta que dice normal ahí. La normal depende de dos términos. La variable depende de dos términos, de la media y la desviación. Por lo general, suele aparecer, al abrir la distribución, aparece la estándar, la normal estándar, aquella en la cual la media es 0, la desviación es 1. La media es 0 y la desviación es 1. Voy a colocar un valor en X. 1.35. 34 puse, ¿verdad? Y la probabilidad, las opciones son estas. Este tipo de distribución es continua. Como es continua, suele aparecer el área en intervalos. Por los momentos, repito, por los momentos vamos a considerar las primeras dos opciones o casos de que sea mayor que X, que sea menor que X. Las dos primeras, que sea mayor que X, menor que X. Acá no aparece el igual, porque si recordamos, en el caso continuo es indiferente si el intervalo es abierto o el intervalo es cerrado. Ok, le coloqué 1.34 en X. Le voy a dar a la primera de las opciones. X mayor que sería 1.34. Le voy a dar esa opción. Eso que aparece ahí es la probabilidad. Pero aparte de eso, abajo tenemos el gráfico de la distribución normal. Y lo que se ha encontrado es el área
en ese intervalo, cuando X sea mayor que 1.34. La parte que esté en azul en el gráfico es el que nos sirve de límite para hallar el área. Esa área es la que vamos a ver posteriormente como probabilidad. Voy a darle a colocar otro valor de X, 0.86. Y vamos a considerar la otra opción, la segunda. Es eso de ahí. Okay. Le doy a la flechita que está en la parte de abajo para quitar bueno, donde aparecen los números, el tablero iba a decir, pero no sé si la parte donde aparecen los números. Entonces la flechita hacia abajo. Ahí tenemos el comportamiento gráfico. El comportamiento gráfico. Esa es área. Esa área es la que vamos a utilizar como posteriormente probabilidad. ¿Verdad? Entonces, básicamente, considerar la media, de cuál depende el problema, la desviación, el valor de X correspondiente, y la aplicación nos devuelve, según el intervalo que consideremos, que repito, van a ser los dos primeros, si X es mayor o X es menor. Bueno, y de nuevo, en la casilla que está en color como salmón, es la probabilidad correspondiente. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok. Bien, entonces nos quedamos acá. Para mañana vemos un problema completo para que no nos quede tan a corto, a medias, ¿verdad? De nuevo, sí, repito, vamos a hacer uso de la aplicación. Vamos a considerar diversos tipos de problemas y ver cómo usamos la aplicación. Muy parecido al caso discreto. La diferencia que aquí la probabilidad es indiferente si el intervalo es abierto o es cerrado, ¿verdad? No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna.